Todos sabemos, hermanitos míos, que los tiempos cambian y como en todos los tiempos, con algunas cosas para mejor y otras para peor. El concepto de muchas cosas esenciales de la vida ha cambiado. El modo de expresar y vivir la libertad individual, la manera de encarar los afectos, incluso el concepto del amor y la amistad. Lo que nosotros vemos que sucedía en tiempos de la antigüedad, cuando estudiamos la palabra de Dios, por ejemplo, ya no suceden, pero suceden otras cosas. Y si lo analizamos un poquito nomás vamos a ver que lo que al hombre le ha pasado es que solamente ha cambiado de cadenas. Por más que todo hoy sea a mayor velocidad, el modo de viajar, de comunicarse, de estudiar y de vivir la vida, la realidad es que el ser humano sigue atado a las mismas pasiones de siempre. La vanidad, el chisme, los celos, las envidias, la violencia, las bajezas y los vicios. Y hasta podemos asegurar que muchas de estas cosas se han potenciado. Así que en términos generales no estamos mejor que en otros tiempos. Ahora, si yo, padre de familia, medito sobre estos conceptos y me doy cuenta de que lo que le espera a nuestros hijos en el futuro es más incierto todavía cuando estábamos sin esta pandemia, debo ver que, como dice Salomón en su libro, todo en esta vida es vanidad de vanidades. Es decir, todo en la vida es vano, es absurdo, y no hay nada nuevo bajo el sol. Es en este escenario de la vida que muchos se enfrentan hoy con el dilema de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Dios? Porque si miramos la historia y leemos los evangelios, vamos a darnos cuenta de que la idea que se nos ha formado de Dios en nuestras cabezas puede llegar a ser no del todo correcta. Le pasó a los discípulos, le pasó a San Pablo, le pasó a los maestros de la ley y a los fariseos, le pasó a los primeros teólogos que estudiaron el canon y a más de algún papa de la iglesia, a grandes santos, y también nos pasa a nosotros. ¿Qué tan real es la imagen que yo tengo de Dios? ¿Será que está preparada nuestra cabeza para entender al menos en un 40%, por decir algo, entender a Dios? Porque cuando estudiamos el Antiguo Testamento vemos que ese Dios que se nos describe en esas letras es bastante diferente al Dios de misericordia y de amor que se nos revela en el Nuevo. Y escuché decir por ahí a más de uno de que Dios no castiga. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos da a entender que sí, y no porque a Dios le guste castigar a sus hijos, sino porque su justicia lo requiere, ya que está escrito que el pecado exige un pago. Pero puede suceder que muchos asocien la palabra castigo al golpe, y el significado de esta palabra en realidad es que se trata de una pena que se impone a alguien que comete un delito o que tiene un mal comportamiento. Un castigo puede no ser siempre un golpe, sino un correctivo o una enmienda. Cargar sobre Jesús siempre cada falta que cometemos tampoco sería justo, porque va a llegar un momento en que este modo de pensar y actuar se va a convertir en un abuso, y cada quien debe hacerse cargo de la falta que comete. Que Cristo nos justifique delante del Padre a causa de nuestras rebeliones, como lo expresan las Escrituras, no nos da un permiso para pecar. Las palabras de Cristo fueron siempre: no peques más, y advierte en alguna ocasión: no sea que te suceda algo peor. Lo que también significa que acceder al perdón y a la misericordia de Dios puede no ser tan sencillo como nosotros creemos. Primero que nada, no es automático. Para recibir el perdón de Dios primero hay que acercarse a Él arrepentidos en el sacramento. Y lo más importante, el arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento, no habrá perdón. Y eso es claro. Y el arrepentimiento es un dolor en el alma. Es un dolor que no se puede soportar, que no deja dormir. La parábola del hijo pródigo lo describe muy bien, porque el hijo menor que se había apartado de la casa paterna estaba dispuesto a ser tratado como un sirviente más para resarcir de alguna manera el dolor que le había provocado a su padre. Pero observen ustedes un poquito a lo que hemos llegado con el correr del tiempo. Hay muchos que cuando hablan de perdón no hablan demasiado del pecado que provocó el daño,
sino que se habla de las consecuencias de la falta del perdón o que la falta de perdón hace a la persona. Se habla de que hay que perdonar para poder sanar, para poder ser libres, o para quitar de la vida lo amargo del resentimiento. Hablamos de las consecuencias en la persona, que puede provocar una enfermedad, y todas estas cosas son ciertas. Pero lo principal del pecado es que es una ofensa a Dios. Este es el punto del cristianismo. Si pecamos, Dios está ofendido, está alejado de nosotros. No nos mintamos a nosotros mismos pensando que Dios está siempre a nuestro lado, iluminándonos, guiando nuestras vidas, mientras mentimos, chismeamos, maldecimos, robamos, cometemos adulterio estando casados o fornicamos libremente con quien se nos antoje y luego vamos a comulgar como si fuéramos la Madre Teresa. Todas estas cosas son trampas del diablo, son la propia condenación. Pero muchas de estas cosas suceden por falta de instrucción, porque la ignorancia de las Escrituras y de la buena reflexión de las Escrituras ha formado un rostro casi romántico de Dios. Un Dios que siempre está sonriendo, que lo perdona todo, que parece que no ve lo que hacemos en secreto, y eso es mentira, porque Dios lo ve todo, lo escucha todo, lo sabe todo. No se le puede engañar ni se le puede mentir. Es verdad que no tiene su mirada puesta en nosotros para condenarnos. Él no quiere eso, por eso nos dio a su Hijo. Pero está claro que también el último día dirá a muchos: apártense de mí porque nunca los conocí. Sabemos por los escritos de San Pablo de que comulgar sin estar en gracia es condenarse a sí mismo. Por eso mismo la Santa Misa tiene en 3 partes la posibilidad de pedir perdón a Dios y poder llegar al momento de la comunión en gracia. Pero no darle valor al cuerpo de Cristo en la Eucaristía puede ser condenatorio. En la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, de los versos 27 al 30, San Pablo escribió lo siguiente: por lo tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada uno y coma así el pan y beba de la copa, porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y muchos son débiles y algunos han muerto. Palabras de San Pablo en el libro de los Corintios. Esta es la palabra de Dios, tan real como los textos que nos gustan a nosotros oír y tener de cabecera. Muchos de los encuentros de Jesús con la gente fueron críticos, controversiales, porque la luz purísima de Dios viene en la persona del Hijo a confrontar nuestras rebeldías. Él es la roca en la que muchos se afirman, pero también con la cual muchos van a tropezar. Y si no meditamos continuamente sobre nuestra conducta, sobre nuestra forma de ser, de pensar y vivir la vida en Dios, vamos a quedar afuera. No dejemos que Satanás nos mienta al oído haciéndonos creer que el pecar no es grave, porque esa fue su primera mentira. La serpiente le mintió a Eva al decirle no morirán, cuando Dios dijo claramente morirán si comen de ese fruto. El pecado puede llevarte a la muerte eterna y trae en esta vida consecuencias dolorosas. Las consecuencias no se detienen con recibir el perdón. Tenemos que pagarlas cada uno. Por eso muchos cristianos sufren, pese a haber sido realmente perdonados. No carguemos sobre Cristo, sobre nuestro Cristo, al que tanto amamos, el peso de nuestra terquedad también. Temamos a Dios y no subestimemos el poder del enemigo para seducir y engañar, porque el Señor mismo dijo sobre las falsas doctrinas y los muchos profetas que vendrán en estos tiempos que engañarán a muchos. Eso va a pasar, eso está pasando. Van a engañar y están engañando. El engaño no es la presentación de un Dios falso de manera directa, porque muchos de nosotros, sin dudarlo, lo vamos a rechazar radicalmente. Satanás es astuto. El engaño es muchas veces la distracción. El engaño muchas veces es
una interpretación torcida de las Escrituras. Esa es la señal del maligno. Tuerce lo que sale de la boca de Dios. Y no es un juego. Él va en serio. La palabra de Dios nos advierte en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Hasta esto que te estoy diciendo hoy, examínalo. Y si es bueno para vos, tómalo. Que el buen Señor te acompañe en este día.